Vamos a hacer un breve repaso de lo que vendría a ser factores, divisores y múltiplos. Vamos a ver un poco de números primos y vamos a ver también el tema de operaciones combinadas. Comenzaremos definiendo qué son los factores, divisores y múltiplos. Los factores, dice aquí, de un número natural, son aquellos valores que multiplicados entre sí dan como resultado dicho número natural. Por ejemplo, los factores de 60 serían 1 y 60, 2 y 30, 3 y 20, 4 y 15, 5 y 12 y 6 y 10. ¿Por qué? Porque al multiplicarse estos dos números nos da como resultado el número 60. 2 por 3 son 60, 1 por 60 son 60, 3 por 20 son 60, 4 por 15 son 60, 5 por 12 son 60 y 6 por 10 son 60. Equivalentemente, los factores de un número representan a los divisores de dicho número. Por lo tanto, todos estos números, 1, 60, 2, 30, 3, 20, 4, 15, 5, 12, 6 y 10, son los divisores de 60 también. Entonces, los divisores de 60 son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Están ordenados de menor a mayor. Los múltiplos de un número natural son aquellos valores que se obtienen al multiplicar dicho número por cualquier otro número natural. O en otras palabras, como habíamos visto en clase, ¿cierto? Eran aquellos números que yo encontraba en la tabla de multiplicar de dicho número. Por ejemplo, los múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Son todos los números que encontramos en la tabla del 7. Y estos van saliendo a medida que vamos multiplicando 7, que son los múltiplos del número que estamos buscando, por 1, 2, 3, 4, 20, 35, etc. Los múltiplos son infinitos. No así los divisores y los factores. Esta cantidad es finita, o sea que tiene un término. En cambio, con los múltiplos, sabemos que los múltiplos se pueden escribir de forma infinita. Los números primos y compuestos, aquí tenemos una definición. Los números primos son aquellos números naturales que tienen solo dos divisores, uno y el mismo número. Por ejemplo, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 11. Ahí tenemos unos ejemplos de números primos. Por otra parte, los números compuestos son aquellos números naturales que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 6, el 8, el 9, el 15, el 22, etc. Y aquí dice al ladito, dice que el 1 es el único número natural que no es primo ni compuesto. ¿Por qué? Porque el 1 solamente tiene un solo divisor que es el 1. Por eso, ya entonces el 1 no es ni primo ni compuesto. Otra cosa que vimos en clase fue el mínimo común múltiplo, o por sus siglas MCM. Dice aquí que es aquel múltiplo más pequeño común entre dos o más números, pues se llama mínimo común múltiplo. El múltiplo común más pequeño. Entonces aquí tenemos un ejemplo, nos pide calcular el mínimo común múltiplo entre 10 y 8. Para eso escribamos algunos múltiplos de 10 y algunos múltiplos de 8. Entonces algunos múltiplos de 10 son el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dejémoslo hasta ahí. Podemos seguir, pero dejémoslo hasta ahí. Y algunos múltiplos de 8 serían 8, 16, 24, 24, esta parte. Y los múltiplos de 8 serían 8, 16, 24, 32, 40. Y aquí ya podemos notar que ya hay un múltiplo que se está repitiendo. ¿Cuál sería ese valor? Sería el número 40. Tenemos el 40 repetido acá y tenemos el 40 repetido acá. Entonces aquí ya podríamos parar de buscar múltiplos, porque ya encontraríamos el primer múltiplo común entre ambos números. ¿Cuál es ese múltiplo común? El número 40. Y es el primero que aparece y por lo tanto este va a ser el más pequeño. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 10 y 8 es 40, porque es el múltiplo más pequeño que aparece entre ambos números. Aquí podríamos seguir, ¿cierto? Encontraríamos más múltiplos, pero aquí el primero que aparece es el 40. Por lo tanto, ese es el mínimo común múltiplo. El máximo común divisor, o por sus siglas MCD, es aquel divisor más grande entre dos o más números. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar los divisores de dos números, ¿cierto? O más, ¿cierto? Y buscar el más grande, que no es lo mismo que el mínimo común múltiplo. Aquí buscamos el valor más pequeño, pero aquí como es máximo, tenemos que buscar el más grande. Entonces aquí vamos a escribir
los divisores, vamos a escribir los divisores de 20 y los divisores de 12. Entonces los divisores de 20 serían el 1, el 2, el 3 no, el 4 sí, el 5, el 6 no, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 menos, el 10, el 11 no, el 12 tampoco, 13, 14, 15 y el 20. Ahí estaríamos listos con los divisores. Entonces aquí fíjense que los divisores sabemos que 1 por 20 me da 20, 2 por 10 me da 20 y 4 por 5 también me da 20. Veamos ahora los divisores de 12. Busquemos ahora los divisores de 12. Siempre empezamos con el 1, luego veamos si está en la tabla del 2, también está, en la del 3 también, en la del 4 también, en la del 5 no, en la del 6, la del 7 no, la del 8 tampoco, la del 9 tampoco, la del 10 tampoco, la del 11 y la del 12. Ahí está. Entonces fíjense que aquí cuáles divisores tenemos en común. Tenemos el 1, el 2, el 4 y hasta ahí. Entonces, ¿cuál de estos divisores es el más grande? Común entre ambos sería el número 4. Entonces aquí tenemos que el máximo común divisor entre 20 y 12 es 4, porque ese es el divisor más grande común entre ambos números. Por lo tanto, aquí el máximo común divisor entre 20 y 12 es 4. Revisemos algunos problemas que tienen que ver con esto del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Veamos aquí el primer problema. Pedro acaba de tomar sus medicinas porque está enfermo. Tiene que tomar una pastilla cada 6 horas. Ahí tenemos una información importante, la vamos a destacar. Y un jarabe cada 12 horas. Otra información importante. ¿Dentro de cuántas horas volverá a tomar las dos medicinas juntas? Entonces fíjense que aquí vamos a ir con las pastillas van a ir cada 6 horas, ¿cierto? Pastillas cada 6 horas. O sea, que la primera pastilla se las toma a las 6 horas, la segunda a las 12, la segunda a las 18 horas, después de 18 vendría la que toma a las 24 horas, después de pasadas 24 horas venía la que toma a las 30, después a las 36 y así podríamos seguir, ¿cierto? Y con el jarabe, ¿qué pasa? Con el jarabe es cada 12 horas. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar cada cuánto rato se va tomando el jarabe. 12 horas, después vendría 24 horas, después vendría 36 horas, después vendrían 48 horas y así podríamos seguir. Pero aquí pregunta, ¿dentro de cuántas horas volverá a tomar las dos medicinas juntas? Entonces fíjense que aquí, nuestro primer número que se repetiría, ¿cierto? Asumiendo que parte desde 6, ¿cierto? Y este parte a las 12, vendría a ser el número 24. Ya, entonces 24 aquí y 24 aquí. Ese es un múltiplo que se repite. Hay otro número que se repite, que es el 36. ¿Se fijan? El 36 también se repite. El 12 también se repite. Entonces, ¿cuál de estos números es el más pequeño? El número más pequeño o el tiempo más próximo en el que se volverá a tomar tanto la pastilla como el jarabe es a las 12 horas. Entonces, pasada 12 horas, volverá a tomar ambas medicinas juntas. ¿Por qué? Porque aquí es el primer tiempo en el que va a coincidir tanto el jarabe como la pastilla. Podríamos decir también en 24 horas. Se lo volvería a tomar juntos ambos medicamentos y a los 36. Pero el tiempo más próximo a que se tome tanto la pastilla como el jarabe es a las 12 horas. Que en este caso lo que aquí nosotros calculamos es el mínimo común múltiplo. Porque aquí fuimos viendo cada cuánto tiempo se va a tomar la pastilla y como va de 6 en 6 serían los múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. Y con los jarabes pasa exactamente lo mismo. Vendría a ser los múltiplos de 12. 12, 24, 36, 48, etc. Por lo tanto, la respuesta sería, pasada 12 horas, volverá a tomar ambas medicinas juntas. Aquí veamos otro problema que dice, para transportar 12 perros y 18 gatos, se van a usar cajas iguales, que sean lo más grande posible.
de forma que en todas quepa el mismo número de animales. ¿Cuántos animales deben ir en cada jaula? ¿Cuántas jaulas habrá? Entonces aquí veamos la información que tenemos. Tenemos 12 perros, ¿cierto? Entonces estos perros, ¿de cuántas maneras yo los podría ir dividiendo para que se separen por caja? Podríamos poner a un perro, ¿cierto? Podríamos poner, perdón, dentro de una caja los 12 perros. Podríamos poner a los perros dentro de dos cajas, quedarían con 6 y 6. Podríamos ponerlo en 3 cajas, podríamos ponerlo en 4 cajas, ¿cierto? La idea es que no vayan sobrando perros, sino que todos se repartan de forma equitativa. En 5 cajas no, porque ahí sobrarían 2 perros. En 6 cajas también lo podríamos dejar, ¿cierto? En 7 no, en 8 no, en 9 tampoco, 10 tampoco, y en 12 cajas donde iría un perro en cada caja, ¿cierto? Y los gatos son 18 gatos. Por lo tanto, podría dejar a los 18 gatos dentro de una caja, podría dejar dentro de 2 cajas, irían 9 y 9, ¿cierto? En 3 cajas se podría, sí, también irían con 6. En 4 no se podrían porque no sobrarían gatos, ¿cierto? En 5 no, en 6 sí, ¿cierto? 6, 7, 8, en 9 cajas también, ¿cierto? Irían 2 animales por cada caja. En 10 no, en 11 no, en 12 tampoco, y en 18 cajas donde iría un gato por cada caja. Veamos, ¿cuál número nos coincide en ambos casos? Aquí tenemos el 2 que coincide y tendríamos el 6. Entonces, ¿cuántos animales deben ir en cada jaula? Podríamos decir que podrían ir 2 o que podrían ir 6, ¿cierto? Pero aquí nos conviene, ¿cierto?, usar el máximo común divisor para tener la mayor cantidad de cajas posible. Porque aquí dice, y es el dato más importante, aquí dice que sea lo más grande posible. Esa información también es importante. Cajas iguales que sean lo más grande posible. Por lo tanto, aquí podríamos repartir tanto a los perros como a los gatos en 6 cajas cada uno, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, respondamos la primera pregunta. ¿Cuántos animales deben ir en cada jaula? Ya, entonces si repartimos en 6 jaulas a los 12 perros, ¿cuánto irían por jaula? Irían 2. Por lo tanto, 2 perros. ¿Y cuántos gatos irían en las jaulas? Si a 18 animales los repartimos en 6 cajas, nos quedarían 3. Y 3 gatos por cada caja. Y la segunda pregunta nos dice cuántas jaulas habrá, ¿cierto? Aquí tenemos 6 y 6, ¿cierto? Serían 6 cajas. 6 cajas. En este caso, empleamos el uso del máximo común divisor. O sea, ver la mayor cantidad de formas que yo puedo dividir, ¿cierto? En este caso, la cantidad de perros y la cantidad de gatos. ¿Cuántas jaulas habrá? Van a ser 6 jaulas, perdón, y puse cajas, serían jaulas. 6 jaulas en cada jaula. Por lo tanto, ¿cierto? Irían dentro de las 6 jaulas, por cada jaula irían 2 perros y 3 gatos, asumiendo que podemos mezclar tanto los perros como los gatos. Y veamos ahora un problema que tiene que ver con operatoria combinada. Las operaciones combinadas. Si tenemos paréntesis, primero los quitamos haciendo las operaciones que hay dentro. Y después seguimos la jerarquía. Primero las multiplicaciones, luego las divisiones, y por último hacemos las sumas y restas, de izquierda a derecha. Tanto las multiplicaciones como las divisiones también se encuentran al mismo nivel. Por lo tanto, si ustedes tienen una multiplicación y una división juntas, ustedes lo hacen también de izquierda a derecha. Veamos este ejemplo. Tenemos 7 por paréntesis 1 más 9 más 2 por 3 más paréntesis 3 menos 2. Por lo tanto, comenzamos con los paréntesis. Primero resolvemos esta suma dentro de este paréntesis, 1 más 9, ¿cierto? Y aquí también resolvemos esta suma, perdón, en este caso, esta resta dentro del paréntesis. Entonces aquí, ¿cierto? Continuamos con la suma, luego aquí hacemos la operación de la multiplicación, nos daría 56. Aquí podemos también hacer esta multiplicación, 2 por 3, 6, y aquí bajamos el 1. Luego aquí tenemos sumas, hacemos la suma de izquierda a derecha y nos da como resultado 63. Resolvamos entonces esta operación. Aquí yo tengo paréntesis, y dentro de los paréntesis tengo una multiplicación y una suma en este paréntesis, y aquí yo tengo una multiplicación y una resta.
Por lo tanto, por el orden de operaciones, yo voy a empezar con la resolución del paréntesis. Y dentro del paréntesis, tengo que primero resolver la multiplicación. 22 por 5 y luego le debo sumar 3. Entonces, 22 por 5 nos da 110 más 3. Cerramos el paréntesis porque todavía no hemos terminado la operación que está dentro. Menos 10 por 3, eso nos daría 30. Y le quitamos 5. Cerramos el paréntesis. Esto es igual a... Ahora, podemos resolver esta operación dentro del paréntesis. 110 más 3 nos daría 113. Y ya le podemos quitar el paréntesis porque ya está resuelto lo que está dentro. Menos, y aquí yo cuento, 30 menos 5 me daría 25. Finalmente, hago esta resta, 113 menos 25, y eso me da 88. Por lo tanto, así es como se resuelven las operaciones combinadas. Comenzamos con los paréntesis y dentro de los paréntesis resolvemos primero las multiplicaciones y divisiones y al final hacemos las sumas y restas. Y veamos una pregunta final que nos dice lo siguiente. Es lo mismo 100 dividido 2 más 3 y 100 paréntesis 100 dividido en paréntesis 2 más 3 y la respuesta es que no, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque al tener el paréntesis, ¿cierto? Yo sé que primero tengo que resolver en este caso la suma, pero aquí al no tener paréntesis, primero debo resolver la división. Por lo tanto, no es lo mismo, ya que en la primera operación debo resolver primero la división. En cambio, en la segunda operación debo resolver primero el paréntesis. Entonces, por eso es importante el uso de paréntesis en las operaciones combinadas, porque nos dice en qué orden debemos desarrollar los problemas. Aquí nos va a dar un resultado diferente al resultado que nos va a dar acá. Si hacemos esto, sería 100 dividido 2, eso nos daría 50, más 3, eso nos daría 53. Ese es el resultado de la primera operación. Pero en cambio, la segunda, tendríamos 100 dividido en 2 más 3, eso es 5. Y 100 dividido en 5 es 20. Entonces el resultado es completamente distinto al que teníamos en la primera operación. Entonces, así es un breve resumen de lo que hemos trabajado a lo largo de estas semanas en clases. Hemos visto todo el tema de los factores divisores, números primos, mínimo común múltiplo, máximo común divisor y operaciones combinadas.